Bueno, ya casi configurando su reunión para YouTube Bueno, Live. Marce, pero ella siguió todas las sugerencias del curso. Muy bien. Tan linda. El fondo, todo. El fondo, el rojo, todo. Ya llegamos, estamos en vivo. Ya casi configurando su reunión. Un minuto. Listo, estamos en vivo en el canal de Mentoru TV. Bienvenidos a todos. Estamos muy contentos hoy de empezar estos mini cursos y hoy vamos a empezar con Marcela Ruiz. Ella nos va a dictar el curso de 5 días al encuentro contigo mismo o al encuentro de ti mismo, al encuentro de ti mismo. Y nos va a dictar esta primera charla, que son una de 5 charlas en las que nos va a estar acompañando diciendo cómo hacerlo. Bueno, Carito, ¿qué te parece nuestra mentora Marcela Ruiz, como ha sido querida con nosotros? Ay, sí. Pues yo feliz de tener aquí a Marcela y pues no solo yo, sino Diana y Mentor You, por supuesto. Marcela trabaja con terapia de respuesta espiritual, sabe muchísimo de geometría sagrada, estuvo muchos años en la Escuela de Magia del Amor y pues hoy nos va a compartir hoy y toda esta semana pues varias consejos, trucos y técnicas para que adentremos en nosotros mismos y nos amemos a nosotros mismos y bueno, tantas cosas. Así que Marce, bienvenida. Me gustaría también que te presentaras tú desde tu punto de vista, no solamente el de nosotras. Y bueno, pues adelante ya con tu mini curso. Estamos felices de escucharlo. Hermosas, muchísimas gracias. Feliz, absolutamente feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y con todas las personas que tengan la oportunidad de compartir este espacio con nosotros. De mí te cuento, les cuento a todos, he sido una buscadora, sobre todo en estos últimos 17 años, transitando un camino de descubrimiento, de autoconocimiento, de ir estudiando, pero de ir como aplicando también, de ir integrando las cosas para poderlas compartir desde un punto de vista diferente. Entonces, este proceso de empezar a compartir comenzó hace 2 años, en donde abandoné la ingeniería y me dediqué a, como contabas tú, a apoyar desde la terapia de respuesta espiritual y desde apoyar con una comprensión de por qué nos pasan las cosas, para qué nos pasan las cosas y cómo poder aprovechar esto de una manera más bonita para cada uno. Entonces, bueno, esa es como la mini presentación. Casada, mamá, 4 hijos, un hogar muy hermoso gracias a todo lo que la vida me ha permitido aprender, compartir y descubrir y feliz de estar hoy aquí. Bueno, pues bienvenida, Marce. Ya la sala es toda tuya para empezar el mini curso. Diana y yo vamos a quedar aquí de alumnas también. Gracias, bienvenida, Marci. Muchas gracias. Qué rico oírte. Gracias. Bueno, entonces el mini curso que vamos a comenzar hoy, como nos decían, se llama 5 días al encuentro de ti mismo. ¿Y qué es esto de encontrarnos con nosotros mismos? Es poder reconocer, ¿sí? ¿Por qué y para qué estamos aquí y cómo hacer un mejor uso de este camino? Entonces vamos a trabajar cada día un tema. Vamos primero, el día de hoy, vamos a trabajar nuestro camino, cuál es el recorrido. El segundo día vamos a mirar cuál es eh, mi recorrido, es decir, ¿dónde estoy yo en mi camino personal? ¿Sí? Ahí, ¿en qué punto me encuentro? Que podamos hacer como esa evaluación. El tercer día vamos a hablar de la felicidad, qué es y cómo encontrarla en nosotros, dentro de nosotros. El cuarto día vamos a aprender un poquito cómo identificar qué es eso que tenemos que aprender, porque la gente escuchamos decir, no, eso es para que aprendas. Entonces, bueno, ¿y que aprenda qué? Entonces vamos a entender un poquito de qué se trata eso de aprender. Y el último, vamos a dar ya unos tips de cómo comandar, cómo hacernos cargo nosotros de nuestra propia vida, de nuestra propia experiencia y cómo empezar a ir un poquito desde adentro. Entonces, bueno, hoy vamos a comenzar con el tema del camino, ¿sí? Y el camino, precisamente como su nombre lo indica, es un caminito, es un recorrido que nosotros venimos a hacer. Entonces, si bien es importante la meta o a dónde vayamos a llegar, lo más importante
es que nosotros tengamos la conciencia de que estamos haciendo un recorrido, y ese recorrido es despacito, es un proceso, es donde vamos encontrando y saboreando paso a paso las experiencias, en donde vamos aprendiendo de una, de otra, en donde vamos encontrando diferentes compañeros de diferentes aprendizajes, y así vamos llevando este camino despacito. Este camino tiene un propósito, ¿no? Y el propósito es súper, súper importante comprenderlo, porque si no nos puede pasar lo de encontrarnos en el lugar equivocado. Como nos compartía Dianita en una conferencia, a veces de pronto nos invitan a montar a caballo y de pronto llegamos en tacones. ¿Eh? O nos invitan a una fiesta, a un asado, a una parrillada, y yo llegué con vestido de gala. Entonces, cuando nosotros no estamos ubicadísimos, ¿sí? En dónde estamos, pues también nos podemos llegar a comportar o a no aprovechar las cosas de una manera más eficiente. Entonces, ese propósito, ¿sí? Es nuestro aprendizaje. Nosotros somos seres espirituales en proceso de crecimiento, de perfeccionamiento como seres humanos. Entonces, nosotros vinimos al planeta Tierra y encarnamos en cada uno de nuestros cuerpitos para hacer una sola cosa, y es aprender a ser mejores seres humanos, a ser mejores personas, a crecer, a ser más sabios, más dulces, más pacíficos, más serenos, más bonitos, más integrales, ¿no? Entonces, si yo soy consciente que yo soy un estudiante, entonces yo puedo tener la disposición en la vida de aprender. Pero si yo pienso que me las sé todas, o si yo pienso que yo vine fue a luchar, si yo pienso que yo vine fue a cambiar las circunstancias, pues voy a utilizar y actuar en la vida de acuerdo a lo que yo pienso que la vida es, ¿no? Si yo me ubico en que yo soy un estudiante de la vida y que yo vine a aprender, entonces mi actitud frente a la vida y frente a los aprendizajes de la vida, pues es el del aprendiz, el del estudiante. Entonces, eso primero de ubicarnos en dónde estamos nosotros y para qué sirve es súper importante. Lo segundo es, bueno, el propósito de ese camino, como decíamos ahorita, es la transformación interior. Yo estoy haciendo un proceso de crecimiento en donde empiezo siendo un aprendiz y voy a llegar a ser un maestro en sabiduría, un maestro humano en sabiduría. ¿Cómo hacemos ese proceso? Pues aprendiendo todas las cosas que nosotros debemos aprender y haciendo este recorrido del camino. Los grandes maestros que nos visitaron en la tierra, empezando por el maestro Jesús, por Buda, por Krishna, por todos los grandes maestros, ellos vinieron precisamente a mostrarnos, a darnos ejemplo, a decirnos, este es el camino que hay que recorrer. El maestro Jesús decía, todo lo que puedo hacer yo, lo podéis hacer vosotros y muchísimo más. Quiere decir esto que nos dijeron, yo no soy el único que lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer. Y vinieron a mostrarnos el camino. Entonces, lo más importante es que yo tenga la conciencia absoluta de que estoy aprendiendo, que soy un aprendiz de maestro. Y estos grandes maestros vinieron a mostrarnos un punto de referencia. Entonces, ¿hacia dónde me estoy alineando yo? Hacia allá. Ahora, hay todo un camino por recorrer, pero si yo sé hacia dónde voy, puedo enfocar mis acciones, enfocar mis aprendizajes, y también si además reconozco que estoy aprendiendo, entonces ya sé, yo estoy en un salón de clases y mi punto de referencia es ese, ¿vale? Entonces esa es la primera conciencia importantísima de saber, y es que estamos en un camino de transformación, en donde vamos a pasar de aprendices a maestros, ¿vale? ¿Qué aprendemos nosotros en este camino? Entonces, como decíamos hace un momento, uno, aprender a ser mejores personas, pero dos, también a reconocer que nosotros somos esencia divina, ¿sí? Que esa esencia divina que está dentro de nosotros es una esencia que está como en semillita y está en germinación, ¿sí? Y que lo importante es regarla para que ella pueda crecer y se pueda desarrollar. Es decir, nosotros somos como diositos, es decir, dioses chiquitos, ¿sí?
en donde la esencia divina está en nosotros y estamos en el proceso de descubrir eso, de regar eso, de saber cómo se trabaja, cómo se manifiesta, cómo lo llevamos a la práctica. Es como la era del hielo. No sé si ustedes vieron la película, no me acuerdo si es la 3 o la 4, en donde Manny conoce una mamut que se llama Ellie y ella piensa que es una zarigüeya, ¿no? Entonces ella se asusta, a ella todo le da miedo, ¿sí? Y ella se siente chiquitica, chiquitica y ella piensa que hay unos depredadores grandísimos que la pueden atacar. Pero ella no ha reconocido aún que ella es una mamut, es el mamífero más grandotote, ¿sí? Es fuerte, es poderosa. Ella tiene una cantidad de cualidades que ella no las ha visto porque ella piensa que es una zarigüeya. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros pensamos que somos vulnerables, que somos chiquitos, que las cosas nos pasan, que nosotros estamos como al vaivén de lo que sucede y que nosotros no podemos tener el control de lo que nos sucede y manifestar en nosotros conscientemente las cosas hermosas alrededor, sino somos como víctimas de las circunstancias. Y resulta que no es así. Resulta que nosotros sí podemos tener ese control, resulta que nosotros sí podemos utilizar nuestro poder de manifestación, nosotros podemos llegar a generar una tierra bellísima, un mundo pleno, pero resulta que no sabemos y no sabemos cómo hacerlo. Entonces, dentro de nosotros está ese gran potencial, esa esencia divina que está pendiente de desarrollarse, así como dentro de él, ¿sí? Estaba esa pequeña mamut que ella todavía no había descubierto que era y que tenía todo el potencial de reconocerlo y después hacer muchas cosas con él, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros ese proceso de pasar de aprendices a maestros? Como yo lo entiendo y como me han ayudado a entenderlo digamos, los seres que a mí me acompañan, es a través de 3 conexiones. La primera conexión es conectarnos con nosotros mismos. La segunda conexión es conectarnos con los demás y con Gaia, con nuestra madre. Y la tercera es conectarnos con la divinidad. Vamos a ir un poquito más despacio. La primera, que es conectarnos con nosotros mismos, es lo que vamos a recorrer en esta semana. Y es ese camino de autoconocimiento. Si yo todavía no sé quién soy y si todavía no aprendo a manejarme a mí mismo, ¿sí? Es muy difícil que yo pueda reconocer, ¿sí? Los otros, mi planeta y qué parte hago yo de este planeta, como una celulita de él. Una vez yo me reconozco, puedo reconocer que soy parte de un ser más grande que está también evolucionando, entonces ya puedo ir a mi tercera conexión y hasta darme cuenta que con este ser más grande que está evolucionando y con muchos seres que existen en el universo, yo tengo una esencia divina que puedo manifestar y esa esencia divina, ese diosito, que ya no sería un diosito chiquito, sino que ya sería uno grande, poderse conectar y ser uno con la divinidad, reconocernos como seres multidimensionales y poder empezar a tocar y a visitar planos diferentes al plano físico en el que estamos nosotros. Pero es un proceso. Si yo no me conozco y no me conecto conmigo mismo, no puedo hacer la siguiente conexión y mucho menos la tercera, la de la divinidad. Todos vamos dando pasitos en una de ellas, pero para poder dar el paso 2 y el paso 3, el más importante es poder entender qué estamos haciendo nosotros aquí y cómo aprender nosotros a autoconocernos y a automanejarnos, a autogobernar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el proceso de aprendizaje? Entonces, nosotros vamos aprendiendo a través de la experiencia. No existe otra manera. Si yo quiero aprender, por ejemplo, a cocinar, entonces yo puedo tener información de cocina. Entonces, una manera de tener información es comprarme un libro de cocina. Entonces, yo me compro el libro de cocina y me lo aprendí de memoria. Yo ya tengo toda la teoría de la cocina. Pero con solo teoría, nosotros todavía no hemos aprendido. Después de tener la teoría de la cocina, es importante empezar
a practicar. Entonces yo entro a la cocina. Pero con cocinar una vez, yo todavía no soy un cocinero. Entonces yo necesito practicar cómo se manipulan los ingredientes, la temperatura, la sazón, el grado de cocción, ¿sí? Y cómo hacer diferentes cosas al tiempo, porque a veces mientras hago una se me quema la otra, ¿sí? Y empezamos este proceso de practicar y practicar y practicar, hasta que después de que ya se me ha quemado y ya me quedó crudo y ya cometí todos los errores posibles, yo ya sé de manera consciente cuál es el proceso para tener un plato exquisito. Y no me sale por casualidad, no es que, ay, esta vez me salió chévere. No, yo ya sé cómo de manera consciente y voluntaria produzco un plato exquisito siguiendo una receta y teniendo unos ingredientes y sé cómo hacerlo. Esa es la sabiduría, cuando yo sé cómo obtener un resultado de manera consciente, ¿vale? Y esto es aplicable a todo, a la medicina, a la ingeniería, ¿sí? A cualquiera de las ramas del conocimiento a las que nosotros nos exponemos o nos enfrentamos en la vida. Bueno, entonces, el tema de nuestro crecimiento personal y espiritual sigue exactamente el mismo proceso. Entonces, demos un ejemplo. Si yo quiero aprender de la paciencia, entonces yo podría comprarme un libro de paciencia y leerme toda la teoría de la paciencia, ¿cierto? Entonces una vez me la leí, la aprendí, entonces yo ya soy una dura, pero ¿una dura en qué? Una dura en la información sobre la paciencia, en la teoría de la paciencia. Pero yo ya sé ser paciente, no. Entonces, ¿cómo hago para entrenarme en la paciencia? Para entrenarme en la paciencia, yo necesito situaciones que me permitan ejercitar mi paciencia. Entonces, una situación que me permite ejercitar mi paciencia no es precisamente una situación sencilla. Todo lo contrario. Para tener la oportunidad de ejercitar mi paciencia, yo necesito una situación que me ofrezca una dificultad, que me ofrezca que yo pueda entrenar mi paciencia. Es como si yo estuviera ejercitando un músculo. Entonces yo voy al gimnasio y para que el músculo crezca, yo necesito resistencia. Entonces necesito que la máquina haga la resistencia suficiente para que mi músculo pueda crecer. Si yo quiero entrenarme en la paciencia, necesito la resistencia, que son las situaciones que me permiten que yo pueda expresar mi paciencia frente a la situación de la vida. Entonces, las situaciones que nosotros llamamos difíciles simplemente son las clases que la vida nos está ofreciendo de la manera más hermosa y más amorosa para que yo pueda desarrollar mi paciencia. Demos otro ejemplo, las relaciones de pareja. Entonces, yo quiero tener una relación de pareja hermosa y maravillosa. Entonces, tengo información de cómo tener una relación de pareja. Pero la única manera de poder realmente aprender, experimentar cómo hacer una relación de pareja armónica y satisfactoria es practicando. Entonces, ¿qué necesito? Necesito parejas. Y necesito además situaciones que pongan como en duda, o más que en duda, que tambaleen la estabilidad para que yo pueda hacer que estas situaciones vuelvan a la estabilidad. Entonces necesito el desequilibrio en la pareja para que yo pueda, de manera voluntaria y consciente, llegar nuevamente al equilibrio. Ah, es que si se desequilibró, yo sé que subiendo este lado y bajando este un poquito, sí vuelvo al equilibrio. Digamos, esto es como un ejemplo. Pero en la vida real, ¿cómo hago yo cuando mi pareja está molesta? ¿Qué es lo que yo debo hacer en ese momento para que las cosas no crezcan, no se vuelvan grandes, sino que podamos llevarlas a su verdadera dimensión, trabajarlas y poder llegar a un acuerdo, a una armonía? ¿Eso cómo se hace? Practicando en pareja. Entonces, todas las situaciones que nosotros vivimos, que nosotros enfrentamos, ¿sí? A veces pensamos que es porque somos de malas o porque es que la vida me dio duro, es que hay unos que nacen con estrella y hay otros que nacen estrellados, o pensamos un montón de cosas.
Y las situaciones difíciles no son otra cosa que el salón de clase. Que yo tengo la oportunidad de ejercitarme para dar lo mejor de mí ante esa situación. Imaginemos nosotros a los maestros, que hablábamos hace un momentico de los maestros. Imaginémonos con el que tú conectes más, con Jesús, con Buda, con Cristo. ¿Sí? Imagínatelo en una situación que a él le saque, o una situación donde sea necesario ejercitar la paciencia. ¿Cómo sería este maestro? Tranquilito, ¿verdad? Cuando nosotros vemos las películas de estos grandes maestros, lo primero que uno ve ellos es una paz y una serenidad, en donde miran todo con absoluta sabiduría, con absoluto respeto, en donde son como un agua en calma. Ellos no se ofenden, ellos no se alteran, ellos son absolutamente tranquilos. Entonces, si yo sé que me estoy guiando hacia allá, porque yo estoy pasando de ser aprendiz a maestro, entonces, ¿cómo manejaría una situación dando lo mejor de mí en absoluta paz y tranquilidad? Entonces, ese es el ejercicio. Tener en mente en que yo estoy en un colegio aprendiendo y tengo un punto de referencia hacia dónde voy, ¿no? Y nos lo pueden regalar nuestros maestros, que es la manera en que tuvimos ese regalo maravilloso que vinieron a darnos ejemplo, a mostrarnos el camino y a decirnos, tú puedes. ¿Vale? Entonces, recapitulando, estamos en un camino en donde la importancia, ¿sí?, es ese recorrido despacito, donde lo vamos masticando, donde vamos experimentando, donde vamos aprendiendo. ¿Cuál es el propósito de este camino? Es hacer nuestro recorrido de transformación interior desde el discípulo hasta el maestro. Es importantísimo que nosotros reconozcamos que somos discípulos y que estamos aprendiendo. Ahora, las características de un discípulo. Un discípulo, pues es el que todavía no sabe, ¿verdad? Un maestro es el que ya sabe. Entonces, si yo soy discípulo, ¿me las sé todas? Todavía no, ¿cierto? Si yo soy un discípulo, quiere decir que me equivoco, que no sé, que cometo errores. Pero lo chévere de cometer errores es que yo puedo decir, ah, ya me di cuenta qué pasa cuando yo hago esto. Si yo grito, pues algo regresa. Entonces, de pronto voy a contenerme y no voy a gritar, ¿no? Entonces, equivocarnos, cuando nosotros lo tomamos como entender el resultado de esa equivocación para mi crecimiento, entonces se vuelve muy interesante, porque entonces ya no vamos a estar con que, ay, me equivoqué, yo cómo lo hago de mal, definitivamente, es que yo no, sino al contrario, me equivoqué, ok, ¿cuál fue el resultado de esta equivocación? Ah, eso es lo que pasa cuando yo me equivoco. Ok, la próxima vez tengo la oportunidad de hacerlo mejor. Es como cuando nos ponen la tarea. Entonces, yo tengo una previa y me pusieron la previa y me rajé. Ah, caramba. Ok, no, así no era la respuesta. ¿Cómo se hace para que pueda pasar esta previa? Entonces la vida me regala otra situación. Y tengo la oportunidad de volver a contestar la misma pregunta. O tengo la oportunidad de ejercitar el mismo músculo, supongamos que es el de la paciencia, que es el ejemplo que estamos trabajando. Y volví y me rajé, pero saqué un poquito más. Y después la vida me da la oportunidad de volver a contestar la misma pregunta, es decir, de volver a ejercitar mi paciencia. Y esta vez pasé raspado. Ya lo voy haciendo mejor. Y así nosotros vamos cogiéndole como ese disfrute, como ese gozo, ¿sí?, a las dificultades. No como, ay, otra vez la embarré, sino, bien, estoy mejorando, lo estoy haciendo mejor. Hasta que llegue el momento en que yo tenga paciencia, en donde algo sucede y todo el mundo está alterado y podamos decir, no, venga, tranquilos, revisemos cuáles son los hechos, qué es lo mejor que podemos hacer, cuál es la mejor solución para esto. Y si no tiene solución, pues también tranquilos y vamos a manejar las cosas con serenidad, con paz. ¿Vale? Entonces, esa es la manera en que nosotros aprendemos. Entonces ya sabemos cuál es nuestro camino, cuál es nuestro propósito y cuál es la manera en que nosotros aprendemos. Es decir, ya sabemos para qué la vida nos presenta dificultades. ¿Sí? Es para crecer, es para aprender, es para ser cada vez mejores personas, mejores seres humanos.
más bonitos, más comprensivos, más respetuosos, etcétera, etcétera. Otra característica de este aprendizaje es que nadie puede hacerlo por nosotros, ¿cierto? Es decir, si yo quiero ejercitar mi paciencia, pues nadie más lo puede hacer. El camino de la transformación interior es un camino absolutamente personal e individual, en donde tú vas a tu ritmo, no hay afán. La vida nos da todas las oportunidades que nosotros necesitemos para aprender. Pero eso sí, la idea es graduarnos como maestros. Es decir, que mientras que yo no aprenda a ser paciente, pues voy a seguir teniendo lecciones de paciencia. Porque la estudiante del colegio soy yo y la que tiene que aprender soy yo. Entonces, no sería para nada amoroso que la vida me dejara de dar lecciones de paciencia si todavía yo no soy paciente. Es como que un profesor en un colegio le dijera al chico, venga, usted definitivamente no logra aprender a integrar, pero no importa, gradúese de ingeniero sin necesidad de integrar o de hacer algo que sea específico e importante en este tema. Entonces, así como los profesores son responsables con los alumnos, la vida también. Y mientras yo no haya aprendido la paciencia, pues la vida me va a seguir poniendo lecciones de paciencia. Es por esto que es importante que cuando yo me doy cuenta para qué son las situaciones de la vida, me decida aprender, porque yo me puedo quedar haciendo curso remedial y curso remedial y curso remedial y todo el tiempo repitiendo lo mismo y diciendo, ay, es que yo como soy de mala en la vida, como es de difícil, siempre me pasa lo mismo. Pues ese siempre me pasa lo mismo tiene un propósito y es que yo pueda desarrollar aquello que necesite para expresarme bonito frente a esa situación. Y yo pueda decir en algún momento, chulear, ¿vale? Entonces, esa es la manera de aprovechar las situaciones en la vida. Cuando algo se te repita, ponle cuidado, porque si se está repitiendo es porque tiene algo que mostrarte que tú todavía probablemente no has visto. Okay. Entonces, hasta aquí, el que aprendemos. Otra perspectiva muy importante que nosotros debemos tener al momento de ubicarnos y de este camino y este recorrido y este proceso de transformación y aprendizaje del que estamos hablando es el concepto del bien y del mal, de los buenos y de los malos. A veces pensamos que son fuerzas que están en conflicto, que están en pelea. Nos han dicho también que hay una lucha entre el bien y el mal, ¿sí? Y que hay cosas que son terribles y que otras que son maravillosas. La perspectiva que yo he encontrado que más me ha aportado a ver la vida de una manera diferente y a poder comprender todos los aprendizajes y hacer este proceso, este, este camino de transformación y recorrerlo de una manera más bonita, fue comprender que el bien y el mal no son fuerzas en conflicto, sino al contrario. Simplemente es una unidad que tiene dos caras, en donde tú por un lado ves el bien y por el otro lado ves el mal. Y las dos se complementan y son una unidad. Esto lo podemos ver muy fácilmente y muy sencillo cuando hablamos, por ejemplo, de la salud. Cuando nosotros hablamos de la salud como el polo positivo, como algo bueno, y de la enfermedad como el polo negativo, como algo malo, es necesario darnos cuenta que las dos forman parte de lo mismo. Generalmente, no sé si es el caso de ustedes, pero es lo que uno ve la mayor parte de las veces, las personas empiezan a reconocer y a cuidar su salud cuando se enferman. Es allí cuando dicen miércoles, hay que cuidar la salud. Entonces, si yo no conozco y no he probado y no me he dado cuenta de que es la enfermedad, pues yo no puedo reconocer qué es la salud. Cuando yo puedo darme cuenta de que es la enfermedad y puedo darme cuenta de que es la salud y puedo darme cuenta además de qué me llevó a enfermarme y puedo darme cuenta de qué me lleva a recuperar mi salud, entonces yo hago un proceso consciente y hago un aprendizaje y yo ya sé cómo me enfermo y yo ya sé
cómo me sano. Entonces, las dos polaridades simplemente nos están mostrando los dos extremos de un mismo concepto y la manera en que nosotros podemos manejarlo de manera consciente. Entonces, los opuestos son simplemente caras diferentes de una misma moneda. Esto de la salud y la enfermedad lo podemos aplicar a cualquier par de opuestos. Por ejemplo, yo hablo de la tristeza y de la alegría. Si yo estuviera todos los días alegre, pues ni me daría cuenta de que estoy alegre. Pero si yo un día estoy triste y otro día estoy alegre, yo puedo darme cuenta de cuál es la diferencia. Y puedo darme cuenta de qué me pone triste y de qué me pone alegre. Y entonces puedo aprender a manejar y a saber qué hacer con mi tristeza. Y puedo empezar a trabajar para tener más veces alegría. O cuando estoy en tristeza, la tristeza que me está mostrando y cómo llegar a la alegría. Entonces, la tristeza no es mala, ni la alegría buena. Las dos son componentes diferentes de un mismo concepto que cuando los conozco los dos, a mí me permiten hacer un aprendizaje y un conocimiento mayor. Hablemos ahora, por ejemplo, de la agresión, ¿sí? De la agresión y la violencia, o de la tranquilidad, la serenidad, la calma y la paz. Entonces, cuando las personas han experimentado la agresión o la violencia y llegan al punto en donde dicen, uy, no, definitivamente esto es muy difícil, esto es muy complicado, logran ese aprendizaje en donde yo pudiera llegar a decir, ok, esto no es chévere. Esta no es la manera en cómo yo quiero llevar la vida. Esta no es la manera como yo quiero desarrollarme ni cómo puedo ser feliz. Entonces puedo empezar a buscar maneras más pacíficas de relacionarme. Entonces, cuando las personas están en una situación que para ellas es mala, esta situación o difícil, como decíamos hace un momento, esta situación simplemente es aquella que nos está entrenando. Entonces, si yo estoy experimentando agresión o violencia, pues estoy haciendo un aprendizaje acerca de la agresión y la violencia y cómo poder llegar a ser pacífico. Si yo estoy experimentando una situación de enfermedad, esta me está dando todas las herramientas hermosas para que yo pueda darme cuenta de cómo cuidar mi cuerpo y no solo mi cuerpo, mi salud mental, física y emocional, y hacer una cantidad de recorridos y de aprendizaje. Entonces, cuando nos damos cuenta que el bien y el mal no son fuerzas en conflicto, también podemos hacer un reconocimiento hermoso. Tampoco hay personas buenas ni malas. Las personas que a veces nosotros llamamos malas, ¿sí? Son personas que no saben y todavía no han aprendido algunas cosas. Entonces la persona que está en la violencia todavía no sabe cómo relacionarse desde una manera pacífica. Las personas que viven todo el tiempo quejándose de la vida y que nosotros a veces las llamamos negativas y que además algunas personas les llaman, por ejemplo, tóxicas, ¿sí? No son personas malas ni tóxicas, son personas que están en un proceso, ¿sí? De aprendizaje de cómo ser positivos. Entonces yo necesito experimentar el ser negativo, el quejarme de todo hasta que me dé cuenta que pues eso no me lleva a ninguna parte. Entonces buscaré la manera de cómo llegar y empezar a ser positivo en el momento que sea preciso y justo para esa persona. Si ese momento ya llegó para ti y tú ya te diste cuenta que la negatividad no te aporta y que ser positivo y dirigir el pensamiento te aporta, entonces tú ya lo lograste. Pero como cada uno está haciendo su camino y su recorrido personal, entonces empezamos a darnos cuenta que las personas no son malas, sino que están en un proceso y que respetar el proceso de cada quien es algo hermosísimo y es lo más bello y amoroso que podemos hacer por otra persona. Es respetar el proceso de su negatividad o de su manera agresiva o de no cuidar su cuerpo y contaminarlo o de no comprender que sí, comiendo chatarra y no haciendo ejercicio, cada uno hará sus comprensiones en el momento determinado. Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que cada uno está en su camino y en su proceso, entonces empieza a pasar algo maravilloso. Y es que el dedito que juzga, que señala y que está diciendo esto está bien, esto está mal, empieza a guardarse. Porque entonces cuando tú comprendes que cada quien está en su camino y en su proceso, entonces empezamos a volvernos más suavecitos,
más respetuosos, más comprensivos de la situación del otro. Y empezamos a mirar más para adentro y menos para afuera. Y empezar a decir más bien es, ok, a mí qué es lo que me cuesta trabajo, qué es lo que la vida me está entrenando, cuáles son las cosas o los cambios que yo tengo que hacer aquí adentro para manejar mi salud o para manejar mi comunicación o para manejar mi agresión. Si yo soy un fosforito y entonces contesto muy, muy fácil, me molesto, ok, y empiezas a mirar es hacia adentro, ¿no? A ser un poquito más calladito, más respetuoso, más pasito con los demás y empezar a ser un poco más atento y observador de nosotros mismos. Imagínate cómo serían las cosas de hermosas y maravillosas si cada uno de nosotros se hiciera cargo de sí mismo, de cambiarse, pero a sí mismo. Porque a veces nosotros pensamos, no, es que fulanito está mal, ¿sí? Entonces yo voy a decirle a fulanito lo que está haciendo mal para que él cambie y empiece a hacer las cosas bien. Pero eso es como la teoría. Entonces fulanito me puede escuchar y le puede parecer interesante lo que yo le acabo de decir. Es más, puede que lo comprenda o no lo comprenda, como cuando estábamos leyendo. Pues yo estoy leyendo el libro de cocina y me están dando unos pasos. Puede que yo los comprenda, puede que no. Pero ¿cuándo voy realmente a aprender? Cuando yo entro a la experimentación. Entonces, algo muy lindo que podemos hacer es de pronto contarle a las personas la teoría, lo que yo hice o lo que a mí me funcionó para mejorar, para cambiar. Pero solamente cuando cada una de las personas haga su proceso de pasarlo por su disco duro, de pasarlo por su cuerpo, de pasarlo por su interior, es cuando realmente puede llegar a empezar a hacer esos pinitos de comprensión, de darse cuenta, de darse cuenta que las cosas están es ahí adentro y que ahí adentro es donde hay que cambiar. Y será el proceso perfecto, divino y maravilloso para cada uno. Entonces, haciendo un poquito de resumen. Si yo estoy absolutamente ubicada en que estoy en camino y en un proceso de aprendizaje, en el que no hay afán, en el que las clases de la vida son las situaciones diarias, son mi familia, mi trabajo, el país donde vivo, mis vecinos, y que todas estas están dadas para que yo pueda hacer mis procesos de aprendizaje, para que yo pueda aprender a ser mejor persona y entrenarme en aquellas cositas que todavía me falta entrenamiento, porque como soy es un estudiante y estoy aprendiendo. Entonces, la vida empezamos a verla también más bonita y menos difícil, menos luchosa, digo yo. A veces pensamos que la vida es para luchar. Entonces, nuestra actitud ante la vida cambia. Y puedo yo empezar a decir, ok, vidita, aquí estoy, muéstrame qué es lo que tengo que aprender hoy o en qué me tengo que entrenar hoy. ¿Vale? Entonces, desde ese concepto, desde ese propósito de transformación de aprendices a maestros, desde ese reconocimiento en que la manera en que yo aprendo es a partir de la experiencia y es entrenándome en lo que me queda difícil, porque lo que me queda fácil, ¿para qué me entreno? Sino en lo que me queda difícil. Entonces también puedo decir, las situaciones de difícil no es que yo esté castigado, no es por mi culpa, sino que, ok, esto es para aprender. Entonces podemos salir a la vida como si fuera una aventura, a disfrutarlo. Entonces, ok, hoy voy al colegio de la vida. ¿No? Todos los días nos levantamos al colegio de la vida. Y si la disposición nuestra es de crecer y de aprender, con seguridad vamos a tener un día mucho más lindo. Y como nos damos cuenta que los demás están en el mismo proceso, pues también vamos a darle más pasito a los demás y nos vamos a dar más pasito a nosotros mismos, siendo absolutamente amorosos, comprensivos, ¿sí? Compasivos con nosotros mismos que estamos aprendiendo. Entonces, bueno, hasta aquí, digamos, es esta primera entrega de estos 5 días al encuentro con nosotros mismos, en donde quería regalarles este inicio, este reconocimiento del camino, este propósito y la manera de ver la vida cada día con ojos más bonitos, más
más, más amorosos de aprendizaje que, que de experiencias difíciles o terriblísimas, como a veces las vemos. ¿Sí? Incluso este año fue un año especial, este año fue un año muy bonito, en donde nos dijeron, bueno, curso remedial, vamos a hacer un aprendizaje acelerado de aquellos temas que de pronto nos hubieran tocado o tomado varios años para hacer el aprendizaje de la vida. Nos dijo, no, tú puedes. Vamos a hacerlo más rapidito, vamos a hacerlo más rapidito y por eso tenemos las cosas más cerquitas. Entonces, una invitación linda es para que este diciembre, este final de año, recojamos todos esos aprendizajes y le demos la despedida a un año hermoso y maravilloso que no hizo más que traernos regalos de aprendizajes nuevos, de conocimientos, de reconocimientos y de cosas muy maravillosas. Entonces, bueno, Carito y Dianita, no sé si haya preguntas, si haya, como digo yo, complementos, comentarios. Eh, esta es como esa primera entrega que tenía preparada para el día de hoy. Bueno, gracias, Marce. Muchísimas gracias. Pues no sé, las preguntas, no sé si Diani tú las estés viendo en el YouTube o no. ¿Para qué? Para leer las preguntas y las respuestas. Qué bonito. Sí. Bueno, no Caro, te sé. estás oyendo un poquito bajito. Ah, ok. No sé si puedas leer tú las preguntas ahí, si estás viendo el YouTube, Diani, para leer las preguntas y Sí, respuestas. sí, estoy aquí en esto. Un minutico, empiezo desde arriba. Ingrid Castellanos nos saluda. Gracias, genial, hermosas mujeres. Teresa Castañeda, hola, muy buenas tardes, venezolana en Costa Rica. Chetlem Delgado dice, hola, Yurkis Nieves, ¿cómo me inscribo en los minicursos? Solamente es entrar a este canal y darle suscríbete y la campanita para que te digan a qué horas empezamos cada curso. YouTube tiene esa facilidad que te anuncia si tú le pones suscribirse y campanita de notificaciones. Nasha Katiuska Molina, hola, buenas tardes. Hola Lorena, qué rico verte. Alejandra Hernández, buenas tardes. Carolina Fajardo, creo que las encuentro justo cuando estoy necesitando reencontrarme. Qué lindo. Bueno, Elvira Massini, hola desde Córdoba, Argentina. Evelyn León, buenas tardes, gracias por sus enseñanzas. Yadelis Josefina Carvajal de Luca, hola, buenas tardes. Alma Harris, saludos cariñosos desde Washington, D.C., bendiciones. Neris, saludos desde Venezuela y gracias por los cursos, gracias a ti también. María Guadalupe Rivera, hola, bendiciones desde Ciudad de México. Yadelis Josefina Carvajal de la Luca, otra vez desde Venezuela, qué lindo. Ángela Patricia Rosa Cabrera, buenas tardes. Gracias por este mini curso, te dice Marce. Clara Niman, saludos desde Inglaterra, qué rico. Sonia Elena Alvarado Díaz, girasoles y caritas felices. María Elena González, hola, saludos cordiales desde Caracas. Margarita Pablo, buenas tardes. Noris León, buenas tardes. Natalia Márquez, saludos desde Argentina. Fabiola dice, muchas gracias por tan valiosa información. Olivia Ramírez, buenas tardes. Graciela Almazán, hola, saludos desde México. Un gusto que nos sigan preparando, qué rico. Alejandro Mercado, hola, desde México nos saluda. Maribel Poveda, buenas noches desde España. Susana Hidalgo Rueda, buenas noches también desde España. Bueno, están trasnochados por allá. Nancy Pazmino, buenas noches desde Estados Unidos. Adriana Salazar, hola, buenas tardes. Marta Sandoval, gracias, gracias, gracias. Marina Hernández, buenas tardes. Noelia León, como la canción de este restaurante ruso, Noelia. Nos saluda también, me acuerdo de mi papá, la verdad. Noelia León desde Miami, Seño Azul Casem desde Río Negro, Argentina. Luz del Real, saludos y bendiciones desde México. Gracias por todo lo que comparten. Gracias, gracias, gracias. Georgina, que hace rato no la veía. Buenas tardes. Grandes seres de luz por este conocimiento, aplicar esto en nuestras vidas. Gracias y de esta manera poder evolucionar. Felicidades a todas las graduadas. Saludos desde Cualta, Morelos. Nora Cecilia Méndez, buenas tardes para todos. Flor Marina Carlín Rubio, buenas tardes, gracias por su ayuda.
Marín Mejías, buenas noches desde Granada, tierra ensangrentada en tarde de toros. Esa la compuso un mexicano. Muchísimas gracias por compartir vuestra sabiduría con todos nosotros, tan linda, María. Y también te dice bendiciones, Marcela. Maya Esperanza Wedel, buenas noches. Ana Yelitza, buenas Yelitza, desde Venezuela. El Rincón del Chonto, ¡ay, divino ese nombre! Desde Barcelona. David Valera, buenas tardes desde Venezuela. Alejandro Hernández, que necesita inscribirse para los cursos, no están de manera gratuita aquí en la plataforma. Para recibir el diploma, sí necesitas inscribirte en la plataforma de Mentoru Latino y les mandaremos un correo para que los hicieron tengan el diploma de los 4 minicursos. Dilia Tirado desde Chile, me parece maravillosa la exposición, gracias. María Claudia Galindo, buenas tardes a todos. Cecilia Hidalgo, bendiciones. Cristian Roberto Castro, buenas tardes. El envío del diploma para hacer el mosaico se manda al grupo que estamos o a la página de Mentoru Latino. Al grupo en el que están de Código Sagrado sería genial. Adriana Salazar, buenas tardes. Alejandro Mercado, ¿cómo se obtiene el diploma del diplomado? Nos pregunta. En el diplomado queda tú entras con tu clave, tu usuario y tu clave, y ahí sacas el diploma. Al finalizar está cómo sacarlo. Igual que en la maestría. Como me doy cuenta, tengo que aprender. ¿Hay alguna técnica? ¿Cómo me doy cuenta qué tengo que aprender? Te preguntan. Primera pregunta que tenemos, Marcela. ¿Qué es lo que tienes que aprender? Esto lo vamos a desarrollar con más calmita. Este es el día 4, el jueves, pero te doy un abrebocas. ¿Qué tienes que aprender? Precisamente lo que te cuesta hoy. Eso que nos cuesta, pues es lo que tenemos que aprender. Bueno, muy bien. Nos queda difícil. Aquí hay otra pregunta. Alejandro nos dice, ¿cómo ayudar a la pareja que está en su proceso y la otra persona no se da cuenta y no se da cuenta de que se le tiene paciencia? Si tú estás en un proceso de paciencia con esta persona, pero si necesita ella todavía más apoyo de paciencia, esto quiere decir que tú también necesitas todavía entrenar tu paciencia. Entonces, mientras la vida te esté ofreciendo una situación en la cual sea necesario que tú ejercites tu paciencia, quiere decir que tú todavía estás en curso de paciencia. Ok. Y si haces esta pregunta, ¿qué tan importante puede ser llegar a ser vegetariano? Digamos que ese es un camino y un recorrido de vida. Yo lo encontré, yo soy vegetariana y lo encontré después de todo un proceso de integrar diferente información. Esto, digamos, no pienso sea un requisito, sino es algo de coherencia contigo mismo. Cuando yo entré al tema del vegetarianismo, también fue porque empecé a hacer todo un tema de conexión, digamos, con todo lo que es, y entrar en un respeto profundo con todos los seres vivientes, sintientes del planeta, y en ese proceso de empezar a respetarme a mí, a los demás y a todos los seres sintientes, encontré absoluta coherencia en el vegetarianismo, en la manera en que tú te puedas alimentarte sin necesidad de generar procesos de muerte, de agresión o de violencia. Entonces, es un proceso personal. Ahora, no necesariamente el vegetarianismo te está indicando un desarrollo espiritual. Tú puedes encontrar una persona absolutamente espiritual que consuma carne. Es más una decisión tuya de acuerdo a la coherencia con tus procesos. Es como yo lo veo. Ok, te hacen otra pregunta acá. ¿Cómo desprendernos de alguien que amas y se está muriendo por coronavirus? Es duro creer y confiar, dice Milena. Allí depende, es del concepto que nosotros tengamos de la vida y de la muerte. Desde la perspectiva en que yo lo entiendo, la vida es eterna. Es un constante juego en donde venimos, experimentamos, nos ponemos un vestido, nos encontramos y luego nos reencontramos más adelante. Una manera que a mí me gusta como ejemplo de hablarle a las personas es, haz de cuenta que tú vives en el siglo pasado, en donde cuando tomabas un barco y te ibas para Europa,
eso era prácticamente no volverse a ir porque era tan lejos y tan difícil y la comunicación era prácticamente imposible, en donde tú te despedías y le deseabas a la persona lo mejor. Entonces, cuando una persona va a partir de este plano y va a soltar este cuerpo, se está yendo a un viaje, a un lugar donde tú todavía no puedes ir, pero con seguridad vas a llegar allá. Entonces, es, digamos, un paseo, un viaje, una aventura donde la otra persona se está adelantando y donde tuvimos la maravillosa oportunidad de compartir ahorita. Si la persona se está yendo, es porque llegó el momento de finalizar esta experiencia y será tan maravilloso para ella irse como quedarse. Morir no está mal. Morir es un paso que todos vamos a dar. No hay ningún, digamos, ser inmortal entre nosotros aquí en el planeta Tierra. Y partir es un paso hermoso y maravilloso y puede ser tan bendición irse como quedarse. Entonces allí es, eh, hablar es con el alma de la persona, la delicia y el reconocimiento de todo lo compartido y ese deseo y esa expectativa de que le vaya bien en el nuevo recorrido de vida y que algún día nos volveremos a ver y lo despides así como si estuvieras en el aeropuerto diciéndole, te deseo que te vaya lo mejor. Si nosotros cambiamos la perspectiva de la muerte como una tragedia y podemos entender que hay diferentes espacios y que esto no es limitado y se acaba, entonces podremos tener una perspectiva más amplia, no solo de nuestra vida, sino del proceso de todos y despedirnos en la muerte como un paso hermoso y maravilloso. Pues muchísimas gracias, Marcela. Se nos acabó el tiempo en este momento, no el tiempo en general, de este pedazo, de este viaje, de esta vida para este curso, pero nos vemos mañana también a las 4 de la tarde, hora Colombia, para seguir con este maravilloso tema. Bueno, mi queridísima, esperemos que encontrarnos con nosotros mismos más rápidamente. Me gusta mucho las propuestas hechas siempre desde el amor. Entonces te agradezco de verdad, me encanta y nos vemos ya en la siguiente charla. ¿Quién es que sigue, Carito? Sigue Ustedes sí, Viviana ya les digo. Estrada. Viviana Estrada con todo el tema y nos va a enseñar de cristales. Estos 4 mini cursos los pueden hacer todos, pueden hacer uno, pueden hacer el que más les guste. Y bueno, nos estamos viendo aquí en 5 minutos, los que quieran, a las 5 de la tarde, hora Colombia. Seguimos con Vivi Estrada, voy a cerrar la sala y nos encontramos. Gracias, Marce, nos vemos mañana a 4 de Gracias, la tarde. Marce. Gracias a todos por asistir a este mini curso. Mañana con Gracias. el lugar de mi recorrido, en donde estamos. Ah, ok, listo, mil gracias. Chao, Chao, chao. chao, chao.